Señor les bendiga, amados hermanos. Qué hermoso entonar esas alabanzas a nuestro Dios y recordar esas verdades de la Escritura. Que nuestro Dios es santo. Y no solamente dice santo, sino santo, santo, santo. Porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de todo honor. Y por eso vamos a ir a su palabra. Hasta el día de hoy vamos a llegar al final del capítulo 8 del Evangelio de Juan, que ya por un buen tiempo hemos estado en este capítulo. Y es hermoso ver cómo el Señor Jesucristo en cada conversación con los líderes judíos, o sea, con la asamblea en general, se ha encargado de enseñarles y de presentarles verdades tan importantes, amados hermanos, que ahora nosotros entendemos gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Porque si usted se da cuenta y ha notado en cada predicación, el Señor ha estado enseñando y muchos de ellos simple y sencillamente no entienden. Es más, algunos no entienden y son indiferentes, y otros no solamente no entienden, sino que rechazan esas verdades y le hablan de una manera agresiva, de una manera ofensiva al Señor, porque esas verdades que Él les está enseñando está calando y pegando fuerte a lo que es su orgullo. Si hay algo que es difícil para el ser humano, es cuando se le golpea su orgullo. Y de hecho, si hay alguien que era orgulloso en el tiempo del Señor Jesucristo, eran los líderes religiosos, porque ellos se creían los más importantes en ese tiempo. Ellos pensaban que todas las personas a su alrededor tenían que rendirles culto a ellos, tenían que verlos como las personas más importantes, más inteligentes, y las personas que sabían cómo realmente se debería adorar a Dios. Y es triste verlo porque esa no era la realidad. Y lo vemos en las conversaciones de nuestro Señor Jesucristo con ellos. Pero más importante en esta porción de la Escritura del día de hoy, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 48 al 59, es hermoso cómo el Señor presenta esas verdades, se les presenta a ellos y les dice claramente quién realmente Él es, y simplemente se enojan, se molestan y contestan con insultos hacia el Señor. En Juan, vayan buscando el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, de los versículos 48 al 59. Y la palabra del Señor dice así. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede llevar la lectura ahí en la versión que usted tenga. Dice que los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso, como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque una vez más, Señor, podemos ver tu grandeza y tu poder revelado en tu palabra. Una vez más tú nos permites, Señor, alabar tu nombre, glorificar tu nombre. Y ahora, Señor, por medio de la predicación de tu palabra, te pedimos que esa palabra, Señor, siga obrando en cada uno de nosotros.
y que, Señor, me ayude, Señor, en la exposición de ella, que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones y que atesoremos esa palabra y que ella nos lleve, Señor, a glorificarte a ti, a amarte a ti, a servirte a ti, a vivir para ti. Gracias porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has salvado. Si estamos aquí con el deseo de alabarte, de glorificarte, de escuchar tu palabra, es porque tú nos has dado vida, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado entendimiento, Señor, que antes no teníamos. Y nos permite, Señor, ver la maravilla de tu palabra, ver quién tú eres en todo tu esplendor. No solamente que eres santo, 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 sino que eres fiel, que eres todopoderoso, que eres justo, que eres misericordioso. Que podamos verte, Señor, en todo tu esplendor y que al ver tu rostro por medio de tu palabra podamos alabarte, glorificarte y venir a tus pies. En Cristo Jesús te pedimos que esa palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo he titulado este sermón Cristo el Eterno Dios. Podría tener muchos títulos, en verdad. Jesús antes que Abraham, y hay varios títulos que le podrían dar a esta porción de la Escritura en los versículos 48 al 59. Ahora es interesante, amados hermanos, que estos últimos versículos de este capítulo 8 registra casi al final de esta batalla, de esta plática, de esta confrontación del Señor Jesucristo con los líderes religiosos. El pasaje marca, amados hermanos, este final, porque el comienzo lo vemos en el versículo 12. Del versículo 12 del capítulo 8 vemos el comienzo de esta conversación donde Jesús enseña y los líderes religiosos están escuchando, pero casi siempre que Él enseña verdades importantes, ellos están simplemente viendo de qué manera ellos lo ven en un error. ¿Para qué? Para poder matarle, para poder llevarlo a la muerte. Pero es triste ver cómo de ninguna manera ellos podían refutar tanta sabiduría del Señor, y como no podían hacerlo, lógicamente lo que ellos hacían era simplemente insultarlo, simplemente hablar palabras que ellos pensaban que iban a dañar la reputación, que iban a dañar el prestigio del Señor, pero tristemente todo lo que ellos hicieron fue en vano y desperdiciaron la oportunidad que el Señor les estaba dando de tener vida en abundancia, de ser realmente hijos de Dios. Lo que pasaba con los líderes religiosos es que ellos pensaban que por ser descendientes físicos de Abraham, ellos tenían segura la salvación. Y de hecho ustedes recuerdan que los judíos en general pensaban que la salvación era solamente para ellos. Pero no era la realidad. Y los líderes religiosos mucho más, porque ellos creen, no, nosotros sabemos todo, nosotros merecemos la salvación, nosotros no necesitamos que nadie nos venga a decir nada. Y cuando Cristo les hablaba, la verdad simplemente la rechazaban. Y eso es lo que pasó una y otra vez desde el versículo 12. En el versículo 31 al 32 que vimos anteriormente ya en uno de los sermones, Él les dice que la libertad espiritual viene solo por ser discípulos de Él. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? En vez de arrepentirse, en vez de creer y reconocer que eran esclavos del pecado, ¿cuál es la respuesta de ellos en el versículo 33? Descendientes de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos. Usted puede ver ahí el orgullo de estos hombres. Usted puede ver ahí la soberbia de estos hombres ante las palabras del Señor que les ofrecía la salvación de sus pecados. No, nunca hemos sido esclavos. De hecho, ellos sabían que los padres de ellos habían sido esclavos en Egipto, pero no reconocían que en ese momento ellos eran esclavos del pecado y Cristo, el único que podía darle libertad, estaba enfrente de ellos. Dicen, no hemos sido esclavos, ¿de qué nos vas a liberar tú? ¿Qué nos estás hablando? Pero si usted se da cuenta, poco a poco estos hombres van creciendo más en enojo y en rabia, y cada vez que responden con más enojo. Aquí las palabras parecen un poco suaves aún, pero cuando continúa y Él les insinúa en el versículo 38, por ejemplo, que ellos eran hijos del diablo, que no eran hijos de Abraham, ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ven que ellos siguen siempre con el mismo orgullo. Ellos dicen, no, nuestro Padre es Dios y tú no nos puedes decir a nosotros que estamos equivocados. Somos hijos. Y de hecho, este es un insulto. Cuando le dicen no somos hijos de fornicación, están diciendo que Él sí es hijo de fornicación. Entonces es un insulto. Según ellos, están insultándole y de esa manera ellos creen que pueden persuadirlo para que no siga hablándole de esa manera. Ahora es interesante porque
el punto máximo aquí, o como decimos nosotros, el dedo que ponchó la llaga de estos hombres está en el versículo 44. Porque en el versículo 44 abiertamente les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y usted va a decir, uy, qué fuerte eso. Pero esa es la realidad. Mire, a veces nosotros hay cosas que no las decimos porque son ofensivas al parecer. Una verdad como esta. Mire, nadie anda aquí en este mundo huérfano. Nadie. O usted es hijo de Dios, o usted es hijo del diablo. ¿Se oye fuerte? Sí. Pero la Escritura no da otras opciones, solamente da dos. Eres hijo de Dios, y si no lo eres, obviamente, eres hijo del diablo. Y si no eres hijo de Dios, vas a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Satanás. Es triste, es fuerte, pero es la realidad. Nadie en este mundo anda huérfano. Y esto que el Señor les dijo en el versículo 44, obviamente, tocó el nervio de estos hombres, sí, explotaron. Y entonces ahí es donde llegamos al versículo 48. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres? Claro, se enojaron, se pusieron furiosos. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Y la vamos a ver en el versículo 48. Yo quiero tratar, amados hermanos, este sermón con el tema de Cristo es el Dios eterno en 3 sencillos puntos. El primer punto, Cristo es honrado, versículos 48 al 50. El segundo punto, Cristo es supremo. Y el tercer punto, Cristo es eterno. Primer punto, Cristo es honrado. Usted va a decir, ¿honrado? No se ve por ningún lado aquí en estos versículos que Cristo es honrado por la gente que lo rodea. Bueno, no por ellos, pero sí por Dios. No es honrado por ellos, pero sí es honrado por el Padre. Lo vamos a ver en esos versículos que vamos a estar tratando. Entonces, Cristo es honrado, versículos 48 al versículo 50. Entonces, después de que les dice que ellos son mentirosos, que son hijos de su padre el diablo y que quieren hacer su voluntad, en el versículo 48, mira cómo contestan los judíos. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Ahora, para nosotros posiblemente no es muy fuerte escuchar que digo, no eres samaritano, pero para los judíos sí. Para un judío que le dijeran que era samaritano era una ofensa enorme. ¿Por qué? Porque los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Y no solamente eso, usted lo puede ver en el capítulo 4, cuando Jesucristo tiene que pasar por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Y en el versículo 9 le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí siendo samaritana? Y luego el apóstol Juan dice más adelante en explicación, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los samaritanos y los judíos no se llevaban? Los judíos se creían que eran de sangre pura. Los samaritanos eran judíos que habían venido del destierro y se habían mezclado con asirios y con otros pueblos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran como los sangre sucia. Es como que le dijera, tú no eres de sangre pura, tú eres un sangre sucia. Entonces, era una ofensa fuerte para el Señor. De hecho, para cualquier judío que le dijeran, tú eres un samaritano. Tú no perteneces al pueblo judío. Tú eres un sangre sucia porque te mezclaste con los demás pueblos. De hecho, recuerda que el Señor mandaba a su pueblo, al pueblo de Israel, a no mezclarse con los demás pueblos. Pero ellos llevaron al extremo esto, y cuando los judíos se mezclaron con los samaritanos, decía, tú no perteneces a nuestro pueblo, tú eres un sangre sucia. Entonces se dan cuenta que la ofensa que ellos le estaban haciendo era bastante fuerte. Pero no solamente eso, no solamente que le dijeron a él que era un samaritano, sino que van un poco más adelante. Le dicen ellos después, tú eres un samaritano y que tienes un demonio. ¿A usted alguna vez le han dicho eso? Vaya, yo creo que a nosotros no nos han ofendido como ofendieron al Señor en este caso. Y no es la primera vez. En el capítulo 7 hay 2 ocasiones en las que pasa lo mismo. Él les dice, yo les hablo la verdad. ¿Y ustedes qué quieren? Quieren matarme. Y yo le dice, tú tienes demonio, ¿quién te quiere matar? Como si él no supiera lo que ellos estaban pensando, lo que ellos querían hacer. Entonces, una y otra vez ellos ofenden al Señor con esta frase, tienes un demonio. Ahora, en este caso es posible que lo que ellos les están diciendo es, tú estás loco. Todo lo que estás diciendo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque vemos casos en la escritura de personas endemoniadas que Jesucristo les sacó los demonios. ¿Qué es lo que hacían? Decían cosas sin sentido, a veces lo amarraban con cadenas. O sea,
Estaba fuera de sí. Todo lo que hacían no tenía sentido. Le dicen, tú estás loco. Todo lo que estás diciendo para nosotros no tiene ningún sentido. Y de hecho, es más triste aún porque en algunas ocasiones cuando Jesucristo hizo milagros, ellos decían que los milagros los hacía por Belcebú, por el demonio, que era el mismo diablo que obraba. Eso es lo más triste que puede haber, amados hermanos, que a una persona como ellos, por ejemplo, que vieron los milagros de Jesús y le atribuyeron esos milagros a Satanás. Deberían ellos haber sabido que esos milagros eran hechos por el poder del Espíritu Santo, pero tristemente no pudieron ver. Si hay personas, amados hermanos, que estuvieron realmente frente a todo lo que el Señor hizo, fue los judíos y los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque estaban buscando la forma de encontrarlo en algún error. ¿Para qué? Para acusarlo de blasfemia, para acusarlo y poder llevarlo a la muerte. Pero no pudieron ver al Dios encarnado enfrente de ellos. Hay un pasaje de la Escritura en Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 8, que nos habla acerca de esa terrible realidad de aquellas personas que están en medio del pueblo de Dios, que piensan que son hijos de Dios como los fariseos. Nosotros sí somos hijos de Dios, nuestro Padre es Dios. Pero, ¿qué pasa? Simple y sencillamente se apartan de la verdad. No pueden ver esa verdad. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Porque es imposible, dice el escritor a esta carta de Hebreos, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eso no quiere decir que tenían el Espíritu Santo, sino que vieron las obras del Espíritu Santo. Ellos estuvieron enfrente, a primera vista, todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor enseñó. ¿Y qué pasó? No lo vieron. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué sucede aquí? Usted ha visto muchas veces que hay personas que están por años en las iglesias y de repente ya no están. Y usted dice, hay una frase por ahí que no es bíblica, dice, está descarriado. Y está descarriado por 10 o 20 años y está descarriado. Bueno, la Biblia enseña otra cosa. De hecho, creo que el apóstol Juan en una carta dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Vieron todo lo que pasaba. Por ejemplo, las personas que van a las iglesias pero nunca se convierten, nunca se arrepienten, nunca reconocen a Jesucristo como su Salvador, están en las iglesias 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y parece que son cristianos, ven las maravillas de Dios, ven lo que Dios hace en aquellas personas que han sido transformadas y luego se desaparecen. Y Hebreos dice que es imposible que una persona, eso se le llama la apostasía, una persona que es apóstata, una persona que ha visto las maravillas de Dios simplemente dice, no me interesa. Eso pasó con los judíos. Ellos vieron las maravillas de Dios, vieron a Jesucristo hacer las obras maravillosas, vieron todo lo que él hizo hacer. ¿Y qué? No me interesa. ¿Y sabes qué? Tú estás equivocado, nosotros estamos en lo correcto y vamos a hacer juicio. Y ustedes van a ver al final que ellos tratan de hacer justicia con sus propias manos. ¿Por qué? Porque el orgullo los había cegado. Ahora es interesante cómo el Señor responde en el versículo 49. Yo pienso que aquí nosotros tenemos que aprender a contestar como el Señor lo hacía. Yo no tengo demonio. En el versículo 49. De hecho, lo cierto era lo contrario era cierto. Antes, dice él, honro a mi Padre y ustedes, le dice a ellos, ustedes me deshonran. Yo no tengo demonio. Pero lo que yo hago es honrar a mi Padre y ustedes, le dice él, ustedes me deshonran a mí. Ahora, lo que él está diciendo es, ustedes dicen que su Padre es Dios. Ok. Ahora, yo les digo que mi Padre es Dios, pero ustedes me deshonran a mí, que soy el Hijo de Dios. ¿Cómo todos ustedes pueden entonces honrar al Padre? Si ustedes no me honran a mí, que soy el Hijo de Dios, ustedes no pueden honrar al Padre. Por eso les dice, yo honro al Padre y ustedes me deshonran a mí. De ninguna manera podrían honrar al Padre. No hay forma de que aquel que deshonra al Hijo de Dios pueda honrar al Padre. Porque sabía usted también que hay personas que creen que son cristianas, pero para ellos Jesucristo no es Dios.
Jesucristo es un simple profeta, un simple maestro. ¿Usted cree que esa persona puede honrar a Dios? No, no puede honrar a Dios, porque el único que puede honrar a Dios es aquel que reconoce a Jesucristo como Dios eterno, Dios encarnado, porque Jesucristo es Dios, y si Él no es Dios, no hay esperanza para nosotros. No podríamos honrar a Dios si deshonramos al Hijo. Por eso es que nosotros siempre hablamos de Jesucristo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas personas a veces nos dicen, ¿y usted por qué siempre es Jesucristo? Jesucristo aquí, Jesucristo allá, Jesucristo por todos lados. ¿Por qué? Porque sin Él no hay esperanza. Tenemos que hablar de Él. Él nos ha mandado a hablar acerca de Él, porque Él es la gloria de Dios. Él es el reflejo de Dios. No hay otra forma de poder amar a Dios, glorificar a Dios, si no glorificamos y amamos y honramos al Hijo. Él no podía entonces, amados hermanos, de ninguna manera estar poseído por un demonio o ser una persona que actuaba de acuerdo a la voluntad de Satanás, porque él no podría entonces honrar a Dios. Por eso les dice, yo honro a Dios y ustedes me deshonran a mí. En otra ocasión, en el versículo 42, ya él les había dicho, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Ya anteriormente les había hablado acerca de esa realidad. De hecho, Juan 5:23 dije también que el que no honra al Hijo en la parte B, no honra al Padre que le envió. Por eso el Padre, amados hermanos, solo honra a quienes honran a su Hijo. El Padre solo honra a quienes honran a su Hijo. Y es interesante que en el versículo 50, miren lo que Él les dice. Pero yo no busco mi gloria. ¿Por qué les dice eso? Porque los fariseos buscaban su gloria. Los fariseos siempre buscaban ser reconocidos. De hecho, dice que cuando se presentaban, ellos siempre querían los mejores asientos. Cuando oraban, ellos siempre querían exaltarse para que todos los vieran. Entonces Cristo les dice, yo no busco mi gloria, porque ustedes sí la buscan. Pero es interesante lo que Él dice al final. Hay uno que la busca y juzga. ¿De qué? ¿A qué se está refiriendo Él? A Dios. Él está diciendo, hay uno que busca mi gloria. Yo no busco mi gloria porque yo no necesito buscar. De hecho, dejé la gloria para venir acá a dar mi vida por ustedes. Ahora hay uno que sí busca mi gloria, y ese es Dios. A diferencia de sus oponentes entonces, quienes exaltaban a sí mismos, Jesús no buscaba su propia gloria. Si esto hubiera sido su deseo, ¿qué? Hubiera permanecido en el cielo, porque ahí Él tenía su gloria con el Padre. Sin embargo, amados hermanos, es interesante porque Cristo no vino a la tierra para buscar elogios, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estamos tú y yo. Si tú eres salvo, estamos en ese grupo, como dice Lucas 19:10. Él vino también, como dice Hebreos 9:28, para llevar los pecados de muchos. Y Él vino también, como dice Mateo 1:21, a salvar a su pueblo de sus pecados. Es hermoso como un himno que compuso Charles Wesley, hablando acerca de Jesucristo como el sustentador del universo. Mira las palabras. Este himno creo que se canta hoy, pero ya como que se ha renovado un poco. Pero estas frases son de un himno, el himno original que él redactó, que se llama "Cómo en su sangre pudo haber". Y él dice aquí, nada retiene al descender, excepto su amor y su deidad, porque Él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios y sigue siendo Dios. Todo lo entrega, dice, gloria, honor, corona, trono, majestad. Ver redimidos es su afán, los tristes hijos de Adán. Y luego dice, ay maravilla cuál su amor, morir por mí con tal dolor. Yo creo que este himno lo cantamos hoy en día también un poco más moderno. Y creo que dice, oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Yo no sé cantar, pero más o menos creo que por ahí va. Entonces, pero lo que Él está diciendo aquí es, Él entregó todo al venir a morir por nosotros. No dejó de ser Dios, claro, eso era imposible, porque Él es Dios, fue Dios y sigue siendo Dios. Pero Él dejó, amados hermanos, su trono, dejó su gloria, su majestad. ¿Para qué? Para poder morir por nuestros pecados, para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y es interesante que aunque Jesús no buscaba su propia gloria, como dice el mismo, hay quien busca honrar al Padre, al Hijo, perdón, y ese es el Padre.
Y quiero mostrar dos ocasiones en las que el Padre honra al Hijo. En Mateo 3:17, por ejemplo, y en Mateo 17:5. No vamos a leer los textos, pero vamos a ver lo que sucedió ahí en primer lugar en el bautismo de Cristo en Mateo 3:17, que él dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:5, en la transfiguración, también él dice lo mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban ahí: vamos a hacer una enramada para él, vamos a hacer una enramada para aquel, otra enramada para el otro, y dice Dios: no, espérese tantito. Él es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, en estas dos ocasiones vemos al Padre honrando al Hijo. Pero es interesante lo que dije también, Filipenses 2, versículo 9 al versículo 11. En la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, al morir, a resucitar y al ascender al cielo, él recibió el honor y la gloria que el Padre le dio. Miren lo que dice Filipenses 2, del 9 al 11. Y estando en la condición de hombre, el Hijo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con esto pasamos entonces al segundo punto. Versículos 51 al 56. Cristo es supremo. Cristo es supremo. Sigue Jesucristo diciéndoles a ellos en el versículo 51: en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿No es maravillosa esta declaración que vemos en este versículo 51? En verdad les digo, aquí en esta Nueva Biblia de las Américas se usa en verdad. En la Reina Valera se usa de cierto, de cierto. Y esto no es otra cosa que, como dicen los cubanos, póngale el cuño, porque es seguro que esto va a pasar, de cierto, de cierto. Pero aquí él dice en verdad. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta promesa tan hermosa? Y no es primera vez. Esta frase en verdad ocurre como de 20 a 30 veces en el Evangelio de Juan, y ya las había dicho anteriormente el Señor. Ahora, en verdad, esta declaración presenta que está tratando de decir algo de mayor importancia. Lo que está tratando de decir tiene mucha importancia. Lo que está diciendo es: póngame atención, porque lo que les voy a decir es importante. Nosotros casi que no usamos en verdad, no, ni de cierto. ¿Qué decimos nosotros? Póngame atención, porque lo que voy a decir es importante, porque algunos están durmiendo, está distraído. Cuando te dice ponga atención, todo el mundo dice: ¿qué pasó? Eso es lo que está diciendo aquí. Lo que voy a decir es importante. ¿Y qué es lo que dice? Que el que guarda mi palabra jamás verá la muerte. Ahora, ¿qué significa guardar mi palabra? No es agarrar la Biblia y la guardo ahí bien para que nadie la encuentre, porque muchas veces hay ciertas ideas de que tener una Biblia y guardarla por ahí, con eso es suficiente, ya Dios me protege y toda la noche yo la veo y leo un poquito y como está ahí debajo yo la estoy guardando. Bueno, la palabra guardar aquí significa, no es otra cosa que es obedecer. O sea, que el que obedece su palabra no verá la muerte. Ahora, la otra cosa aquí es, ¿cómo que no va a ver la muerte? Y por eso es que los judíos, ustedes fijan que después le dicen: ¿cómo que si Abraham murió, los profetas murieron? ¿Y cómo que tú dices que no va a morir el que guarda tu palabra, el que obedece tu palabra? Pues no está hablando aquí de la muerte física. Él está hablando de la muerte eterna. Él está hablando aquí que el que obedece su palabra, el que cree en él, el que reconoce su condición delante de él y que lo acepta como el único salvador y vive para él, no va a ver la muerte eterna. No va a pagar por sus pecados en el infierno. Es lo que está diciendo aquí. Pero si usted se da cuenta,
Una vez más, ellos no entendieron. Ellos lo entendieron literal. ¿Cómo es eso que no vamos a morir? Recuerda que pasó lo mismo, pero la reacción de Nicodemo no fue la misma cuando el Señor le dice, de cierto que te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. O sea, allá en Juan capítulo 3, cuando en esa conversación del Señor con Nicodemo. Pero más adelante vemos que Nicodemo se arrepintió. Parece que en el momento no entendió porque él dice, ok, ¿cómo voy a entrar yo así tan grandote como estoy al vientre de mi madre y volver a nacer? Eso para mí no tiene sentido. Bueno, pues así es cuando aún no entendemos la palabra de Dios, todo lo vemos literal y todo lo vemos como que no tiene ningún sentido. Y eso fue lo que pasó aquí con estos hombres. ¿Cómo es posible que no vamos a morir? ¿Cómo que tú nos dices a nosotros que no vamos a morir, pero si nosotros que sabemos que nuestro padre es Abraham y él murió, sabemos que murió, sabemos de los profetas y ellos también murieron, ¿cómo es que tú nos vas a decir a nosotros que si creemos en ti, que si guardamos la palabra de Dios, no vamos a morir si todos murieron? Una vez más no entendieron realmente lo que el Señor les estaba explicando. Ahora es interesante porque el que está prometiendo esto aquí no es cualquiera. Porque no es lo mismo que yo por ejemplo, venga y te diga, si tú crees en mí, nunca vas a morir. Bueno, eso no tiene ninguna validez. Y a mí qué me importa decir usted, ¿verdad? Sí, porque puede ser un chiste, o sea, tal vez estoy loco, pero aquí esta promesa del Señor tiene importancia porque la está haciendo el que puede dar vida. No cualquiera puede dar esa promesa, no cualquiera puede hacer esa promesa, sino solamente aquel que puede darnos vida y vida en abundancia. Y esa promesa que el Señor les da a ellos ahí, pero que ellos rechazaron, para nosotros, para todo aquel que ha conocido al Señor, para todo aquel que ha confiado en Él, a nosotros nos da ¿qué? Gozo, nos da tranquilidad, al saber que estamos seguros en Él. Pero aquel que no le ha conocido y que no sabe y que no entiende, para él es locura. De hecho, Pablo dice muy claro, creo que en los Corintios, que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero para aquellos que han conocido al Señor, ¿qué? Es gozo, es alegría, es paz, es tranquilidad, porque sabemos quién ha prometido esa realidad. Y ven en el versículo 52 cómo le contestan ellos. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Ahora, estamos seguros. Primero, pensábamos que tú estabas loco, pero ahora sí estamos seguros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Abraham murió. Nosotros sabemos que los profetas murieron. Entonces, no tiene sentido lo que nos estás diciendo. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Y mire la pregunta que ellos le hacen. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Ahora es interesante porque aquí pasa lo mismo que pasó con Pilato. Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y estaba enfrente a la verdad y le dio la espalda a la verdad. En este caso pasa lo mismo. Ellos le preguntan, ¿eres tú mayor que Abraham? Él le hubiera dicho, por supuesto que sí, señores, pero fíjese que no. El Señor tenía autoridad para decirlo, sí, Él es mayor que Abraham, Él es mayor que los profetas, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que todo el ser humano por muy profeta, y Dios los usó, claro que sí, pero nadie es mayor que el Señor Jesucristo. Nadie puede compararse con Él. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron, pero mire lo interesante al final del versículo 53. ¿Quién crees que eres? ¿No es fuerte esa frase? ¿Quién te crees que eres? ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Está en una fila en la tienda y la fila es muy grande y luego llega alguien y se va adelante y quiere que la atiendan primero. Y dice, no, porque yo me merezco que me atiendan primero. Y la gente dice, ¿tú quién te crees? Haz fila, vete atrás, ¿sí o no? Y a veces hasta el orgullo de nosotros sale, ¿no? Pues yo también merezco porque yo puedo pasar enfrente también igual que él. Ellos le están diciendo, ¿quién te crees que eres? ¿Tú crees que es mejor que nosotros? ¿Tú crees que eres mejor que Abraham? ¿Tú te crees que eres mejor que los profetas? Y vaya que Abraham y todos los profetas no era cualquiera. Si usted ve en el Antiguo Testamento, todos los profetas no eran cualquiera.
Eran hombres usados por Dios, hombres llamados por Dios, claro que sí, pero ningún hombre se puede comparar al Dios eterno, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién te crees que eres? ¿Y cuál es la respuesta del Señor ante esa pregunta? ¿Quién te crees que eres? Versículo 54, Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Y luego les dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Ahora él está haciendo aquí una comparación. Aquí tenemos a Abraham, aquí están ustedes, aquí estoy yo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y que son hijos de Dios. Pero Abraham creyó en mí. Abraham, y aún dice ahí en el versículo 56, Abraham, el padre de ustedes, el que ustedes dicen que es su padre, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Ahora, entonces ustedes, ¿por qué no están alegres? Deberían estar haciendo fiesta. Deberían estar contentos. Si Abraham se alegró y no lo vio directamente, lo vio en las promesas de Dios, pero lo vio claramente y creyó en él. Estos hombres lo tenían enfrente de él. ¿Y qué pasó? ¿Se gozaron? ¿Se regocijaron? No. Al contrario, estaban furiosos con él. Los querían matar. Entonces él les dice: definitivamente no tiene sentido lo que ustedes dicen. No pueden ser hijos de Abraham, y mucho menos pueden ser hijos de Dios, porque ustedes no me honran y ustedes no se alegran de verme. Al contrario, me quieren matar. Pasamos al último punto, que es: Cristo es eterno. Versículo 57 al versículo 59. Y mire cómo los judíos siguen. Ellos sí están hablando cosas sin sentido. Y ellos le dicen: por eso los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad, o de cierto les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó de ellos. Jesús les dijo que antes que Abraham fuera, yo soy. Ahora es interesante porque él no dice: antes que Abraham fuera, yo fui. O antes que Abraham fuera, yo era. ¿Verdad que no es lo mismo? Porque usted puede hacer que era, pero hoy ya no es. Puede hacer que fue, pero en este momento ya no es. Puede hacer que estuvo, pero hoy ya no está. Pero él dice: yo soy, y es el nombre mismo de Dios. Jesucristo usando el mismo yo soy de Dios allá en la zarza ardiente en Éxodo 3:14, cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, y él le dice: bueno, está bien, yo voy, pero si voy, y me preguntan: ¿y quién te envía? Y él le dice: diles que yo soy, te manda. Yo soy el que soy. Ahí Jesús está tomando ese mismo nombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque en otras palabras, Él está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios y soy eterno. Y no solamente nací antes que Abraham, sino que existo desde antes que Abraham. Porque yo soy el eterno Dios. ¿Y cuál es la reacción de los judíos ante esta verdad? ¿Se arrepintieron? No. Dice que tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora, ¿por qué tomaron piedras para arrojárselas? Porque según los judíos, Cristo estaba blasfemando a Dios. De hecho, creo que en Levítico 24 dice que todo aquel que blasfeme el nombre de Dios debe ser apedreado, muerto, pero pues los judíos apedreaban, ellos no colgaban, ellos no crucificaban, pero lapidaban. Entonces, claro, ellos dijeron: ahora sí, ya dijimos lo que íbamos a decir, te ofendimos y tratamos de conversar contigo, pero llegamos al punto de que no se puede más, hay que matarlo. Y es interesante que, ¿por qué no lo mataron?
Ellos podían hacerlo. Era una multitud. Jesús no tenía nadie que lo defendiera. Bueno, sí tenía, pero él no necesitaba que nadie lo defendiera. Dice que él salió, se ocultó y salió del templo. Milagrosamente, porque ¿qué otra forma un hombre puede salir de en medio de una multitud que lo quiere matar? No es la primera vez que hacía eso también. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice también, y lo hemos visto anteriormente, que aún no había llegado su hora. No había llegado su hora, amados hermanos. Entonces los judíos, persistiendo en su terquedad, en la mala interpretación de las palabras de Jesús, le dijeron que no tenía 50 años y que como había visto a Abraham, no entendieron realmente la verdad que el Señor les estaba enseñando. Pero Abraham había visto al Señor claramente, proféticamente, porque a él se le había prometido que de su descendencia saldría el Mesías, y así fue. Obviamente, amados hermanos, vemos aquí el orgullo, la terquedad, la dureza de corazón de estos hombres, y al final vemos entonces también el poderoso puño de la incredulidad. Ni siquiera frente a la evidencia irrefutable, estos hombres estaban dispuestos a aceptar que Jesús fuera Dios en carne humana. No pudieron aceptar, amados hermanos, que Jesús era incapaz de blasfemar. Más bien, todas sus afirmaciones, todas sus enseñanzas, sin importar lo sorprendente que fueran, para ellos le parecía sin sentido. Para ellos era ridículo, para ellos parecía una locura. Cuán irónico es, amados hermanos, que los líderes religiosos, al parecer apasionados por la honra de Dios, estaban listos para matar a un blasfemo. Estaban acusando a Dios de blasfemar contra Dios. Es importante notar que el Señor no protestó que lo hubieran malinterpretado. Claramente afirmaba ser Dios, pero no era su tiempo. Así finaliza, amados hermanos, tristemente este diálogo trágico realmente entre Jesús y estos líderes religiosos judíos. Y si usted se da cuenta, la mayoría de los líderes religiosos no aceptaron a Cristo. La mayoría de ellos estuvieron siempre en contra de él. La mayoría de ellos simple y sencillamente lo rechazaron y no creyeron que él era el Mesías. De hecho, muchos de los judíos, o la mayoría, pudiera decir, están esperando aún al Mesías. Es triste, pero es la realidad. Ahora, ¿qué sucede el día de hoy? ¿Cómo podemos ver este texto y llevarlo a la realidad del día de hoy? Bueno, como sucedió en esta ocasión, amados hermanos, siempre hay solo dos opciones posibles para responder a las afirmaciones de Jesús. La primera es aceptar que son ciertas e inclinarse ante Él en fe humilde y arrepentida, confesándolo como Señor y Salvador. Esa es una de las opciones. Y la otra es la que vemos ilustrada aquí en estos hombres, y es el rechazo amargo, el rechazo endurecido ante las palabras del Señor. Y el resultado es espantoso. El resultado es trágico. Todo aquel que rechace al Señor no tiene esperanza. Todo aquel que rechace el Evangelio no tiene esperanza. Pero sabemos, amados hermanos, que Dios sigue salvando, que Dios sigue trayendo esperanza. Y por eso Él nos ha mandado a que podamos compartir esas verdades con otros, porque Él todavía tiene un pueblo, tiene un remanente. Y Él quiere que nosotros podamos compartir esas verdades con otros. Yo creo que, como decía anteriormente, hasta ahora no hemos sido rechazados como lo habían hecho con el Señor. A pesar de que Él prometió de que si a Él lo rechazaron, que si a Él lo humillaban, que si a Él lo insultaban, a nosotros compartir el Evangelio iba a pasar casi lo mismo. ¿Y cómo murieron todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor? Murieron de la misma manera. Todos fueron rechazados, todos fueron insultados. Pero ellos persistieron en predicar el Evangelio, porque el Evangelio trae esperanza. Aún en un mundo, en dificultades, en un mundo en el cual parece que no hay esperanza, el Evangelio trae esperanza. Y aún aquí muchos lo rechazaron, pero sabemos también que otros fueron salvos. Y damos gracias al Señor entonces, porque el día de hoy podemos meditar en esas verdades del Evangelio y reconocer que esas verdades
son ahora necesarias, son suficientes y podemos nosotros entonces ir y compartirlas con otros. Aquí entonces finalizamos con este capítulo 8 y ya el capítulo 9 pues ya vemos que el Señor va a curar a un ciego de nacimiento y vamos a ver lo que va a pasar, pero obviamente cada capítulo que va pasando el odio de los líderes religiosos va aumentando y va cumpliéndose el propósito de Dios de que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Como decía, eso trae esperanza a cada uno de nosotros, el hecho de que Él murió, de que Él resucitó, de que Él ascendió a los cielos y de que Él un día vendrá por su iglesia. Pero mientras estemos aquí, hermanos, seamos fieles a la predicación del Evangelio, no importando lo que nos puedan hacer, no importando los insultos, no importando si te ven mal, no importando lo que te digan. Seamos fieles al Señor, que un día tendremos esa recompensa de estar para siempre con el Señor, para adorarle por toda la eternidad. Oramos. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, tú nos enseñas por medio de tu palabra la importancia de llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Tú nos enseñas, Señor, que unos van a rechazar el Evangelio, pero sabemos que otros van a creer. Ayúdanos a ser fieles a la predicación de tu palabra, Señor. A mantenernos firmes y a reconocer, Señor, que somos salvos por misericordia. Quita de nosotros, Señor, la soberbia y la arrogancia y ayúdanos a ser humildes, Señor, y a no ver de menos a los demás, Señor, y a reconocer que tú eres poderoso para salvar. Que tú sigues sobrando en medio de tu pueblo y que tú, Señor, mereces honra, mereces gloria y mereces reconocimiento. Que cada día, Señor, al presentarnos delante de tu palabra podamos tener esa actitud de humildad, tener el deseo no solo de escucharla, sino de meditar en ella y ponerla por obra, Señor. Mientras estemos en esta tierra, el deseo de nosotros sea alabarte y glorificarte y gozarnos en ti, Señor, sin importar las circunstancias. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.